Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estamos un poquito tarde, como siempre. Siempre tiramos este episodio de Metamorfosis Pentecostés, siempre lo tiramos más temprano. Pero hubo unos inconvenientes. Primeramente, damos gracias a Dios por estar en este momento conectados. Y también damos gracias a Dios por tener al hermano Iván Méndez aquí con nosotros en Metamorfosis Pentecostés. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí esperando que mi testimonio les pueda ayudar para que ustedes puedan conocer, acercarse al Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí en el estado de Florida son las 8:18 de la tarde. Así es. Está hermoso. Sí. Tenemos un día cálido, un día hermoso. Está lindo para ir a tomar un helado. Claro. ¿Verdad? ¿Verdad que está lindo para ir a tomar un helado? Querido hermano, querida hermana que está sintonizando Metamorfosis Pentecostés, tú sabes la programación, cómo se desarrolla en todo ese tiempo. Hermano, querido hermano Iván, nosotros tenemos verdaderamente una dinámica que son 5 preguntas. Okay. Esas 5 preguntas son preguntas acerca de tu relación desde el primer momento que tú llegaste al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Quiero empezar, Iván, por la primera pregunta. La primera pregunta que te queremos hacer aquí en Metamorfosis Pentecostés: ¿cómo conociste a Cristo y cómo marcó tu vida desde ese momento? Ok. Bueno, como yo les decía, soy de México. Soy de México. Yo conocí a Jesús en una parte muy complicada de mi matrimonio. Como dicen, y como mucha gente lo ve, desafortunadamente buscamos a Jesús al último, cuando ya uno ve que ya tiene el agua aquí, ya como decimos los sudamericanos, hasta el cuello. Exactamente, sí, ya cuando uno dice Última alternativa. la última alternativa, y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Ahorita si yo hubiera conocido a Cristo desde antes, muchas cosas de mi vida yo hubiera ahorrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que entender, y ahorita que les platique mi testimonio entenderán por qué. Yo me pregunto por qué hasta aquí y cómo fue un parteaguas en mi vida. Yo me junté con mi esposa, yo no me casé con mi esposa, yo me junté con mi esposa cuando yo tenía 23 años y a 18. Ajá, ustedes saben, como somos jóvenes, nos adelantamos a los procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es muy sencillo. Yo conocí a Jesús por medio del esposo de mi cuñada. Ellos, nos invitaron a unas charlas prematrimoniales en una iglesia que se llamaba Casa sobre la Roca. Ajá. Acudimos a esas pláticas y ahí entendimos el porqué de los pasos que hay que seguir. No hay que adelantarse a ningún paso. Nosotros nos adelantamos a vivir juntos, no casarnos, no nada. Entonces, y lógicamente mi esposa estaba embarazada. Ajá. Entonces, cuando nos dieron esas charlas, donde decía que por X cosa te pasaba X cosa y todo eso, entonces fue cuando nosotros dijimos, ahí. Aquí estamos haciendo algo. Ahí está. Aquí empezamos estamos haciendo algo más. al revés de como teníamos que haber empezado. Entonces, ahí conocimos, ahí nos acercamos, fuimos en México se le llama encuentros con Dios. Encuentros individuales. Exactamente, sí. Yo, en lo personal, yo acudí a 3 encuentros. Y en el tercer encuentro fue donde yo ya había aceptado, pero ahí fue donde hubo un antes y un después en mi vida. Y fue donde realmente yo sentí lo que era tener el Espíritu Santo dentro de mi ser, de mi
cuerpo, de mí. Ajá. Fue algo tan hermoso que es como es un calor, un fuego intenso en el cuerpo, así que uno dice, wow, qué bendición. Y todo fue, y le agradezco porque, como les dije, fue por mi concuño, por mi cuñada, la hermana de mi esposa, que nosotros nos acercamos a Jesús y hasta la fecha, pues se los agradezco, que claro, sabemos que Dios siempre tiene los tiempos correctos y perfectos, y a veces uno tiene que pasar por situaciones, pero como les dije hace ratito, si yo hubiera sabido que cada proceso tiene su principio y su fin, muchas cosas no me ahorrado en mi vida. Pero lo importante es que hubo una persona usada por Dios que le hizo entender ese punto y también ustedes que fueron obedientes. Claro. Y déjame decirte algo, sabes que los encuentros espirituales se les llama campamento. Oh. Y yo también tuve la oportunidad verdaderamente de ser transformado en un campamento de eso, varón de Dios. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como tú la cuentas. Y sobre todo, ¿no? Siempre Dios usa a uno de tu familia. Siempre. En este caso usó a la esposa, a la hermana de tu esposa. Sí. ¿Verdad? Siempre Dios usa a alguien cerca de la familia, ¿verdad? Quiero hacerte otra pregunta, querido hermano. Te voy a llamar Iván. Sí. ¿Cuál fue el desafío más fuerte que tú pasaste en el Evangelio y cómo Dios te fortaleció en ese momento? Ok. Te voy a pedir que hable un poquito fuerte. Sí. El más fuerte. Tuve muchos procesos, muchos procesos en los cuales yo me fortalecé demasiado. Y el más fuerte fue el último, cuando fue la pandemia. Hace poquito, hace menos de 3 años. Sí. En el 2019. Sí, fue un principio completamente ahí en mi vida. Había pasado varios procesos. Mi matrimonio estaba a punto de colapsar, o sea, fue algo feo, pero como la pandemia, cuando ya ves la muerte cerca, es cuando tú dices, ay. A mí me tocó enfermarme de COVID y yo sí. Fue una etapa dura. Demasiado. Para el mundo. Fue una etapa muy dura para muchas familias del mundo. Sí, fue algo muy triste, el no poder respirar, el saber que la gente está ahí ayudándote, pero sin poder hacer nada. ¿Sí? Yo no quise ir a un hospital, yo me quedé en casa, mi esposa me atendió y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué siempre las esposas? Mira, cuando a mí me pasa algo, quiero agregar esto. Mi esposa siempre está ahí. Sí. En todo momento, para las buenas y para las malas. Mi esposa siempre está ahí. Te voy a platicar algo. A nosotros nos decían, cuando yo me enfermé, nos decían, duérmanse separados y que no se te acerquen, y tú en tu cuarto y ella allá y tus hijos allá y todo eso. Fue una época difícil para el matrimonio. Claro, sí, o sea, yo en México cuando lo viví, yo veía... ¿O tú estabas en México? Sí, yo estaba en México y yo veía que había muchos divorcios. Y creo que culpa de COVID. Y sí, ¿y por qué? Porque como todo el mundo estaba en casa, ¿qué pasaba? Que muchos ya no se querían ni ver, pero yo al contrario, la verdad al contrario, porque para mí mi esposa fue una parte muy importante que yo le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque si ella no hubiera estado ahí, otra cosa. Sí, fue algo muy fuerte. Cuéntame un poco de eso, ¿Sí? de su situación, de tu estado de salud en ese momento, Okay. porque
al no respirar, eso es algo muy delicado. Sí, no, fue algo fue algo... ¿Sabes qué pasa? Que yo me espanté demasiado, porque ya era de esos procesos en que yo, haz de cuenta que cuando tú estás corriendo, te agitas y nada más puedes respirar así como, o sea, ya no tus pulmones ya no hacen esto, ¿sí? Entonces, estuviste en un estado muy delicado. Sí, yo, o sea, la verdad es que yo te lo estoy contando porque yo recuerdo mucho también la vida de un hermano de mi esposa, que él también estando enfermo de COVID, no le dio tan fuerte, pero él estando enfermo, fue por mí para llevarme al médico, aún así estando enfermo. ¿Ah? Y es cuando tú valoras a la gente que te rodea. ¿Sí? Entonces, y te digo, por ejemplo, mi esposa, ella me daba de comer y todo, pero ella entraba al cuarto, se dormía conmigo y estaba al pendiente de mí y no se enfermó. Sí, o sea, y no se enfermó, sí, claro. Y tú dices, y muchos decían, y no te enfermas, y no, o sea, y yo me dormí, porque ella me decía, me voy a dormir contigo, pero vamos a poner algo en medio. Y le digo, pero el virus está en todo el cuarto, o sea. Es igual. Sí, y sí es cierto, o sea, y yo me acuerdo porque yo, inclusive ella también pasó un proceso, algo también que fue muy importante en su vida, también de salud. Ajá. Pero fíjate que cuando yo me acuerdo mucho que en ese proceso yo no podía dormir, de entrada no podía dormir, todo el día y toda la noche era ver televisión. Ajá. Y yo me levantaba, me iba a las escaleras de casa y era un dolor así tan fuerte de cabeza que yo tenía, que yo me pegaba en la pared. Wow. Así, de verdad, o sea, literal, yo me pegaba en la pared para que por lo menos como que dicen que con nuestro dolor que tú sientas puede ser como se alivia. Exactamente, entonces yo me pegaba, de verdad, yo me pegaba. Wow, eso estaba en serio. Sí, no, sí, y luego hubo 2 días que ella se fue a dormir con mi hija porque me dijo, sabes que ya estoy muy cansada, deja. Yo le decía, y yo iba y la levantaba y le decía, Gris, mi esposa se llama Griselda, yo le digo, Gris, no puedo, ven. Y ahí está. Es que ya no puedo. O sea, fue algo ya, o sea, muy triste. Y para todo el mundo, sí, para todo el mundo, pero ahí fue como un parteaguas en mi vida porque yo me acuerdo que yo enfermo, sin aire en mis pulmones, yo cantaba la alabanza de Soy Sano. Soy sano. Y para ahí sí me daba el aire. Y la cantaba, y todo el día la estaba cantando, y alabanza. Y creo que en ese tiempo, en la pandemia, muchos se acordaban de Dios. Claro. En ese estado, vimos verdaderamente un desastre a nivel mundial. Eso fue algo a nivel mundial, ¿verdad? Eso sí fue doloroso para muchas personas que han perdido a un ser querido, ¿verdad? Pero estamos aquí para decirle a la gente, sí, Cristo te ama. Cristo te ama y Él, para Él toda la gloria y toda la honra. Porque, como ya dices, hermano, si no estuviéramos aquí. A ver, antes de pasar a la próxima pregunta, ¿sí? ¿Qué te parece si mandamos una invitación? Claro que sí. ¿Te animas a hacerlo? Sí, claro que sí. Los invitamos a que se acerquen a Cristo, conozcan a Cristo. Mucha gente piensa que Jesús es religión. No es religión, es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual, si uno hace las cosas correctamente, Él siempre estará con nosotros. Y acude a la iglesia 700 Reed Channel.
ahí te esperamos con los brazos abiertos. Los servicios, día de servicio. Vamos a ver Los servicios. Martes, estudio bíblico. Viernes, culto, jóvenes, niños, adultos. Y el domingo, el culto general. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Los días en la semana están a las 7 de la tarde, las puertas están abiertas. Pero el día domingo, a las 10 de la mañana, el servicio general. Las puertas incluso están abiertas desde muy temprana, están de las 7 de la mañana para la gente que quiere llegar a orar. Y mayormente en ayuno, siempre hay un ayuno. Así que te invitamos a acercarte aquí a la iglesia de Daytona Beach, a donde pastorea nuestro querido pastor Jorge y Débora Figueroa, 700 Ray Canal Street, aquí en el sur de Daytona, estado de Florida. Así que si andas por aquí de vacaciones o si vive aquí en Florida, acércate, te estaremos esperando grandemente. Quiero pasar a la otra pregunta, Iván. Esta es una de las preguntas que verdaderamente siempre me gusta hacerla. ¿Qué versículo ha sido una fortaleza en todo este proceso de este caminar, del momento que Cristo te marcó tu vida en ese campamento o en ese retiro espiritual allá en México? Porque mira cómo es, desde México a Estados Unidos. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ese es uno de los versículos más popular y uno de los versículos que muchas personas siempre se aferran y se agarran de eso. Yo lo siento como el más potente, uno de los más potentes, porque Él nos da la fuerza, Él es nuestra guía, entonces todo lo podemos en Él que nos fortalece. Antes que empezamos el video, ¿verdad? Todos sabemos que Metamorfosis siempre está a las 7 de la tarde, pero hoy hubo un inconveniente, ¿verdad? Y yo no quería perderme esta exclusiva y este episodio de Metamorfosis que yo quería tener al hermano Iván sentado aquí. Iván, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo te sientes hoy en día en la iglesia que Dios te tiene? Cuéntanos tu experiencia en la iglesia para todas las personas. Claro. Yo quiero que tú apunte con el dedo y decirle a ti que estás detrás de cámara. Que estás detrás de cámara. Te voy a comentar. Te voy a comentar. ¿Qué pasa adentro de la iglesia aquí en Daytona Beach, donde pastorea nuestro pastor Jorge y Débora Figueroa? Donde hablaran español. Porque en casa la única que habla inglés es mi hija, que estudia. Entonces, ella lo buscó y encontró esta iglesia. Y desde el día que llegamos ahí, tú sientes la atmósfera, la calidez de las personas. Yo recuerdo mucho cuando nosotros llegamos ahí la primera vez, cuando el pastor Dime un hermano que cuando tú llegaste lo encontraste. Sí. Mira, de entrada, el primero que cuando nosotros llegamos ahí fue la hermana Nieves, porque es cuando estaba tremenda sierva de Dios. Sí. Y porque nos dieron nuestra bienvenida. Tú sabes, cuando llegas ahí, la bienvenida y todo. Y de entrada después, el pastor Jorge que lleva, yo me acuerdo que nos dice, ¿dónde vienen? No, de México. Bienvenido. Me dice, ¿y desde cuándo están aquí? No, pues acabamos de llegar. Y luego, muy atento. Si necesitan algo, lo que sea, tienen dónde quedarse, trabajo, tienen dinero, o sea, fue una calidez que tú sientes y dices, aquí es. Y desde ese momento, la verdad, nos sentimos muy acogidos por todos, porque siempre están al pendiente de todas las personas. Es un ambiente lindo. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, en México iba a una iglesia y también me sentía a gusto, pero no con esa calidez, no te tratan con esa calidez que aquí te tratan. La verdad, nos sentimos muy a gusto. La iglesia de aquí de Daytona Beach, donde pastorea nuestro querido pastor Jorge Figueroa, no solamente una iglesia, sino que es una familia en el cuerpo de Cristo. Exactamente. Y déjame decirte que yo también cuando llegué, ¿verdad? Nos hicieron sentir así, ¿verdad? Lo que tú estás hablando del pastor Figueroa, su hospitalidad, su carácter, su persona junto a su esposa,
¿verdad? Y junto también al pastor Claro. asociado, ¿verdad? Nuestro pastor Jan y Rivera, Fanny Rivera, Manuel y Fiorita Rivera también, ¿verdad? Son esa clase de personas, ¿verdad? Son personas que, como persona, yo creo y lo digo, ¿verdad? Excelente. Exactamente. Excelente persona. Exactamente. Excelente persona. Y una de las cosas, ¿no? Tú dijiste, la congregación es muy atenta, siempre. Siempre la congregación está muy atenta, ¿verdad? Y yo me reía cuando tú dijiste la hermana Nieves, ¿verdad? Sí. Porque la hermana Nieves, varones, esa mujer con sus 90 años, se unge la mano, varón, y Dios te bendiga, Dios te bendiga, y va saludando y va bendiciendo, va tocando. Mira, es una gran sierva, Dios. Y yo de una vez le pedí, voy a salir de la pregunta, una vez le pedí, mujer, me gustaría hacer una entrevista. Sí. Y me dice, Fabián, me encantaría, pídeme que me arrodille y yo lo hago. Sí. Pero mira cómo es, ¿no? Dentro de poco va a estar participando en un servicio de adulto, ¿verdad? En nuestra iglesia, ¿verdad? Y sí me llama la atención, ¿verdad? Me gustaría tenerla aquí, ¿verdad? Pero por su edad y a veces por cuestiones de tiempo y su salud a veces se le complica, ¿verdad? Pero yo sé que en algún momento vamos a hacer algo con la hermana Nieves. Así será, primero Dios. Si Dios lo permite. Quiero hacerte otra pregunta, varón. ¿Qué mensaje le daríamos? Cuando le estoy diciendo le daríamos como iglesia de Jesucristo a esas personas que nos están mirando en estos momentos, ¿verdad? Que están como en duda, que le ha llegado la invitación para visitar una iglesia, pero están como, voy o no voy, porque en todo trabajo hay un cristiano, en toda familia siempre hay un pentecostal loco, apasionado, siempre lo hay, ¿verdad? En cualquier barrio o ciudad siempre hay un cristiano que sin conocerlo dice, ¿qué pasó? Sí. Varón, Dios te bendiga. Sí. Te invito a la iglesia, te paso a buscar. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué consejo tú le dirías a esos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos que están en esa duda? Es muy fácil, porque mira, a veces uno por miedo, hasta a veces hasta por falta de conocimiento. Es como cuando tú vas a comer algo y dices, no me gusta. ¿Ya lo probaste? No. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que no te gusta algo? Ajá. Yo creo que todos nos debemos dar la oportunidad siempre de aprender algo más, de conocer algo más. Por eso los invitamos a que se acerquen, conozcan a Jesús. De verdad, desde el momento en que yo lo conocí, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque vas por el camino correcto. Ajá, entonces los invitamos a que se acerquen, conózcanlo, trátenlo, porque también es un trato con él. No es lo mismo nada más conocerlo por encimita, como mucha gente a veces lo conoce, a veces ni lo conoce, a conocer ya más adentro su palabra. Por ejemplo, ahorita que nosotros tomamos los estudios bíblicos los martes, Ayer tuvo otro terreno. cada vez uno va aprendiendo más, y no es malo aprender, al contrario, a uno lo va haciendo mejor persona. Y si todo el mundo entendiéramos en esta vida, en este mundo, que venimos a servirnos los unos a los otros, otra cosa sería, porque yo creo que esa es una parte muy importante aquí en la vida, que todos venimos a apoyarnos, a ayudarnos, a servirnos. A ti que nos estás mirando detrás de esa cámara, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querido conocido que vives aquí en Daytona Beach, Ormond Beach, Port Orange, New Smyrna, Bangkok, Jacksonville, Kissimmee, Orlando, y podría seguir mencionando un montón de ciudades. Busca una iglesia. Y si no tienes, o no quieres, o no puedes buscar una iglesia, te vamos a dar la solución. En 700 Ricanal Street hay una iglesia de Dios pentecostal, de la cabeza a los pies. Nuestros pastores Jorge y Débora Figueroa, excelentes pastores. Y no es que estamos haciendo publicidad, sino que es la verdad.
queremos hacerte esta invitación. Día martes, 7 de la tarde, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Día viernes, 7 de la tarde, las puertas de la iglesia siguen abiertas. Tenemos servicios, niños, jóvenes, adultos. Día domingo, 10 de la mañana, tenemos el servicio general. Y este año es un año de victoria, Iván. Así es. Porque estamos trabajando bajo el lema La fe. la fe inconmovible. Así es. Es un tema de grande bendición para muchas personas, por eso insisto en esto. Llégate a 700 Rican Street aquí en la ciudad de Daytona. Cuando me cuentas un poco acerca de tu testimonio, acerca de tu vida, de ese momento triste que pasaste, y pasaron muchas familias ya en el 2019, en el momento de la pandemia. ¿Qué pensaste en ese momento? De entrada yo pensé que iba a morir. Y justamente, fíjate, cuando justamente el día que yo me sané, porque ves que era un proceso en el cual tú seguías pasando después de que te detectaban esos 14 días, todo eso. Justamente pasando los 14 días, se me acabaron mis ahorros. Así, o sea, ese día se me acabó mi ahorro, se me acabó mi dinero, todo. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo lo dejo todo en tus manos, guíame, sé el timón en mi vida, yo lo dejo en tus manos, yo ya no, por mi fuerza no puedo. No me vas a creer, hermano, de verdad. Me dice mi esposa, no pasa nada, tranquilo. O sea, al día siguiente recibí una llamada de una persona que me recomendaron con ella, en la cual yo me fui a ayudarle en lo que yo hacía en México, en el trabajo que yo hacía en México. Y no sabes cómo Dios me bendijo enormemente, porque con esta persona trabajé, hasta la fecha lo conozco y sigo trabajando con él en México, cuando yo estoy en México. Y pues como dicen, ¿no? O sea, multipliqué lo que yo tenía. De verdad, fue algo sorprendente, o sea, que solamente Dios lo puede hacer. Había un propósito. Claro. Había un propósito y hay un propósito. ¿Y sabe qué, hermano? Yo que aprendí, no preguntarme por qué a mí, sino para qué a mí. ¿Qué querías tú que yo aprendiera con esto? Y yo aprendí que por mis fuerzas nunca voy a poder. Por mis fuerzas nunca voy a poder. Siempre lo necesito a Él. ¿Y qué otra cosa aprendí? Que a pesar de todo, cualquier circunstancia, Él siempre va a estar adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. Fue algo muy sorprendente de verdad, porque así como esa vez que fue un parteaguas en mi vida, han pasado otras cosas que yo le agradezco tanto a Él, porque pues yo siempre sé que es Él. Yo siempre sé que es por Él y para Él. Y la gloria siempre será para Él. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque yo no estuviera aquí si no es por Él también. Porque también por algo yo sigo aquí. Y creo que tiene una cosa, cuando toqué esta pregunta, ¿verdad? Se te llenaron los ojos de lágrimas. Es que es algo muy difícil. Fue algo muy difícil, de verdad, porque fueron procesos tan complejos, que como decíamos hace ratito, y a mí me gusta mucho mencionar a mi esposa porque si no es por ella, o sea, de verdad. No es por nada, pero creo que las mujeres son las que mantienen el hogar firme, siempre, ¿verdad? Siempre. Gracias a Dios tenemos que darle gracias a Dios, tanto mi persona como tu persona y la persona de muchos hombres, ¿verdad? Hermano en Cristo, ¿verdad?
que tenemos una mujer, ¿verdad? Fuerte en la fe, y agarrada y prendida de esas promesas que Dios ha hecho sobre nuestro matrimonio. Varón, quiero hacerte una pregunta también. En algún momento de estos caminar en el Evangelio, llegó esa pregunta o ese desánimo en decir, hasta aquí llegué, ya no quiero saber nada? Sí. Y no tiene mucho que ver. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos. Y cuando te digo cuéntanos, varón, es para que esa persona que esté mirando Metamorfosis y Pentecostés sepa que hay un Dios poderoso. Sí, fíjate que tiene como... Te voy a pedir darle un poquito más fuerte. Tiene como un año, menos de un año, que... ¿Qué pensaste en dejar todo? Que yo, sí, dije, ya, o sea, fíjate que, no sé si tú recuerdes, una vez... Estamos hablando de 2024. Sí, 24 o fines del 23. No sé si tú recuerdas, el pastor tuvo una prédica que a mí me dejó muy marcado porque él decía que, él comentaba que a veces uno dice, me iba mejor cuando yo estaba en el mundo. Eso lo dijo para el mes de junio. Exacto. Junio el segundo servicio del mes de junio del año 2024. Entonces a mí me quedó muy claro porque uno dice, es verdad, porque a veces las cosas cuando uno está aquí, piensa que por uno estar aquí de este lado, a uno le va bien. Y no es cierto, no es cierto. Hay veces que uno dice, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Ahora qué hago? Pero cuando escuché la prédica del pastor, me dijo, y son de esas prédicas que te entran hasta lo más profundo de las coyunturas de los huesos. Es como dice la palabra del profeta Jeremías, que la palabra es como un martillo, que no hay piedra que no rompa. Exacto, no, y fue así cuando yo dije, sí, cierto, o sea, no, porque es un proceso. Pero ¿por qué llegó esa pregunta o ese desánimo? Porque fíjate que las cosas aquí económicamente no estaban yendo como uno quisiera. Pero a veces uno dice, si yo estaba allá en México y a veces me iba mejor y siempre es ¿y por qué cuando yo estaba allá era así? ¿Y por qué cuando yo estaba acá era así? ¿Y por qué? Y ahora que estoy bien y trato de hacer las cosas bien, ya no me va como antes. Entonces yo agarré y dije, pues me conviene más estar del otro lado, porque pues dice uno, me iba mejor. Pero sabemos de antemano que es el maligno que nos mete ese tipo de pensamientos en los cuales uno hace que uno difiera, como que uno dude, tambalee. Ajá. Y de antemano sabemos que sí, a lo mejor sí nos va a dar, pero ¿cuánto nos podrá durar eso? Hay un dicho en México que dicen, si lo bien habido no dura, lo mal habido menos. Entonces, lo que por fácil viene, fácil se va. Sí, eso también lo dice el pastor. Sí. Yo recuerdo esta predicación, porque no es que estaba, sino que siempre presto mucha atención, ¿verdad? Y siempre grabo ciertos pedazos de predicaciones, ¿verdad? Y recuerdo que esta vez en el segundo domingo del mes de junio del 2024, él dio esa predicación acerca de lo que estamos hablando en este momento. Sí, fue algo, fue una de esas tambaleadas que nos da, que nos quiere meter el maligno ahí en nuestro. Es como decimos, me quiere meter el sí, pie, ¿verdad? Sí, y uno ya, porque uno lo llega a pensar, realmente sí lo llega a pensar y está así de hacerlo, y es cuando uno dice, ay, y lo piensa, y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces nosotros los hombres, si
tuviéramos también, como decimos a veces las esposas también. Tira eso. Les comentáramos a ella, oye, ¿sabes qué? Te apuesto que nos ahorca. Porque a veces nosotros los hombres somos... ¿Me vas a dejar sola? ¿Me vas a dejar sola? Y a veces nos guardamos tantas cosas que ahora yo estoy en ese proceso de entenderlo, de que hay veces que también que la comunicación es lo primordial. O sea, que hay que soltarlo, porque dos cabezas piensan mejor que una. Iván, déjame decirte que quiero hablar de este tema. Yo cuando te veo en la iglesia, siempre me he acercado a poquito, primeramente para no molestar a tu persona, pero siempre que me acerco, y gracias por la confianza que nos has brindado, ¿verdad? Y sobre todo, ¿no? Porque siempre que te saludo, siempre con una sonrisa en la cara, junto a tu esposa. Sí. Siempre eso, con esa amabilidad que tiene. Y déjame decirte algo. Yo recuerdo que allá en el 2014, 15, 16, esto creo que nunca lo comenté, pero lo voy a comentar. Armo una emisora radial en San Luis Potosí. Financié una emisora radial cristiana de una iglesia, no voy a dar nombre de iglesia, ¿verdad? Recuerdo que en ese momento estaba la hermana Efesio Zarzosa, una señora de San Luis Potosí, y yo siempre hacía esta clase de programaciones, ¿verdad? Pero en aquellos momentos yo conducía una radio cristiana que era FM 87.9, FM en el estado de Nueva York, en la parte de Orange County. Y recuerdo que a través de esa emisora, ¿verdad?, conocí a muchos locutores, ¿verdad? Y una vez me invitaron, por ejemplo, conocí a la radio Primer Amor, que está en Guatemala, Zona de Amigos Cristianos, que está en Conérico, y distintos programadores y locutores en distintas partes de Sudamérica y Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, incluso en México. Te voy a hablar de esta experiencia con esa gran mujer de Dios que es Jesús Zarzosa, ¿verdad? Y Maricel Villagra, otra gran sierva de Dios. Y ella una vez me dijeron a mí, yo estaba acostumbrado a predicar en emisora, de llevar programaciones, grabaciones, promociones de muchas clases. Y yo recuerdo que una vez la hermana, por medio de un chat cristiano, ¿verdad?, me invita a ese chat cristiano, me manda a mi Facebook, me gustaría que entres y tú mires este proyecto. Y bueno, yo entro a la emisora Tabernáculo, Radio Tabernáculo, que es de San Luis Potosí, una FM. Y recuerdo que nos pusimos a hablar con la hermana, pero en ese momento la hermana no tenía la emisora, costaba mucho patentarla y sobre todo costaba mucho el sonido, tú sabes, comprar consola. Y recuerdo que cuando la conocí, ¿verdad?, tenían una emisora pirata. Pirata le digo yo a una emisora virtual. Que bueno, se trabajaba igual que una emisora, pero no tenía una zona radial o locución en alguna ciudad. Eran para ciertas personas que entraban y podían escuchar música cristiana y algunos que otros bosquejos cristianos. Le recuerdo que la hermana dice, me gustaría que entre, pero a veces uno como cristiano dice, no, seguro que van a querer algo. Y entré, la vez, ¿verdad?, y me invitaron a predicar, me sentí un poco medio, no incómodo, sino que, ¿viste?, me sentí desagradecido porque ellas eran muy amables, las dos. Tanto Maricela como Efesio, y hasta el día de hoy tengo muy buena relación con ella. Y recuerdo que empezamos una amistad por medio de una emisora, de una programación así como Metamorfosis. Yo en ese momento tenía la programación Cristo Viene. Lo tenía todos los sábados a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde la tenía. Y hacía algo muy parecido, pero en una FM. Y recuerdo que estuve como de 2 a 3 años con la hermana. El primer año la observé. Digo, vamos a ver si quieren verdaderamente
levantar esto, porque levantar un programa, una programación, o levantar una radio, y sobre todo una radio, una ciudad, se necesita no solamente dinero, sino que pasión, Claro. dedicación y tiempo, Sí, sí. ¿verdad? Y estuvimos un año, la probé, la hablaba, la testeaba, y yo miraba que esa mujer, varón, metía hora, y no solamente metía horas, sino que invitaba a personas, a programadores de otros lugares que Dios le ponía en su corazón y la gente llegaba. Y recuerdo que empezamos en esa radio virtual, empezaron como 30 personas y hoy en día son más de 5.000 personas. Wow. Y mira esto, a todo eso, a los 2 años, cuando yo miro la constancia de su trabajo, le digo, mujer, averígüese esto y esto y esto, y le di una cierta lista para que ella vaya averiguando el espacio, cómo se podía levantar una emisora, cuánto se necesitaba el espacio, porque levantar una emisora radial no es que vos decís, bueno, yo tengo plata y voy a levantar una. No. Tenés que tener un tiempo para que se expanda. Por ejemplo, si quisiéramos levantar una radio aquí, tendríamos que verdaderamente pedir un permiso, ¿verdad?, para la ciudad de Daytona, que no abarca mucho, posiblemente abarque 15 millas a la redonda. Y a medida que va pasando los años, y a medida que vos vas pasando el año, vas comprando el aire, más, hasta puede abarcar, y tenés que tener una antena y un sistema terrible, ¿verdad? Y recuerdo que empezamos a trabajar en ese proyecto, varón, y ella pudo tener una emisora que podía escucharse, no te puedo decir en todo San Luis Potosí, pero sí casi el 35% del espacio de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, se puede escuchar. Fue una inversión grandísima, varón, pero hasta el día de hoy la sigue teniendo la hermana. Y siempre me invita, siempre me dice, varón, ¿cuándo vas a venir a México? Y yo siempre le digo, cuando Dios me lo permita y cuando Dios me dé esa oportunidad. ¿Vale? Eso era algo que quería compartir, ¿verdad? Para que tú sepas que en México hay grandes siervos de Dios. Yo conozco mucha gente mexicana y muchos pastores. Tenemos el pastor Herminio Ávila, de la ciudad de Chinameca, Morelia. Un gran pastor que en estos momentos está a punto de retirarse ya del llamado pastoral, ¿verdad?, por su salud, más que por su edad, ¿verdad? Creo que este es el último año que él va a estar pastoreando en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Dios lo ha bendecido a él y a toda su familia. Un pastor que marcó en mi vida. Un gran siervo de Dios, varón. Y te cuento cómo lo conocí. Él venía de San Luis Potosí, de una iglesia también cristiana, y yo era una persona, varón, que junto a mi esposa y a mis hijas siempre íbamos a buscar a los hermanos. Y él, recuerdo que trabajaba en un rancho de pizca de manzana. Y yo recuerdo que iba a pasar a buscar siempre a un hermano que vivía en ese rancho, que trabajaba en ese rancho. Y un domingo recuerdo que entro al rancho junto a mi esposa y a mi hija. En ese momento yo tenía una van. Y siempre pasaba a buscar al hermano Juancito, que es un gran testimonio de Dios, que también en un momento le voy a contar. Y le digo al hermano Juancito, recuerdo que cuando íbamos saliendo del rancho había una familia que nunca le había visto, porque en ese rancho nada más había todo hombre. Pero mi observación, dije, wow, ¿qué pasa aquí? Una mujer, hijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es? Y se me dio la curiosidad de decirle al hermano Juancito, ¿quién sos? Y él me dice, varón, ese hombre es pastor, me dice. Le digo, ¿en serio? ¿Y no va a la iglesia? No, varón. ¿Y tú no lo invitaste, varón? ¿Qué pasa contigo, varón? ¿Qué pasa contigo? Mira, varón, cualquiera van. Recuerdo que íbamos para la iglesia, yo en ese momento tenía traje, zapatos, y me metí para el monte, donde ellos estaban ellos cultivaban, sembraban sus tomates, porque eso fue algo que me llamó la atención y me fui para allá. Y me entré a la parcela donde ellos estaban y le digo, varón, Dios te bendiga. Y ese hombre me quedó mirando, me dice, Dios te bendiga, varón, me dijo. Y un gusto en conocerlo, mi nombre es Fabián. Sí, me dice, yo siempre te veo por aquí, me dice. ¿En serio, varón? ¿Y por qué nunca se acercó, varón? No quería interrumpir. Varón, mira, ¿qué te parece si vienes a la iglesia? Así, estamos aquí. Y recuerdo que ese domingo me dice el pastor Herminio, junto a su esposa,
Martina me dice, ¿qué te parece si el otro domingo me vienes a buscar? Y bueno, yo, cuando me dijeron, el hermano Juanito me dijo la familia, yo pensé que era, bueno, yo había visto al hermano del niño, a Martina, su esposa, y a la Yaneli, que era su hija más pequeña. Y como él no me hablaba de hijo, no, el hermano era muy tímido también, nunca me comentaba de eso. Bueno, le digo, el próximo domingo yo te paso, ¿tenés celular? Sí, intercambiamos celulares. En la semana después testeando, tuvimos comunicación y llegó el día domingo y lo fui a buscar, varón. Recuerdo que cuando salió, varón, salió el hermano, el pastor Herminio, salió la hermana Martina, su esposa, salió su Yaneli, salió Pedro, salió... Eran como 7, varón. Pero alabo y glorifico a Dios porque toda una familia entera fue para la iglesia, fue para la iglesia. Y hasta el día de hoy permanecen en esa iglesia. Permanecen en esa iglesia. El estado del pastor Herminio en este momento está un poquito delicado. Tengo información de eso que está un poquito delicado. Pero varón fue algo hermoso. Allá cuando yo estaba en Nueva York, siempre me gustaba salir a las calles y predicar. Y por medio de esa salida junto a mi esposa, conocimos muchas personas de distintos países, Centroamérica. Y la gloria sea para Dios, varón. Pero siempre Dios nos ha brindado esa oportunidad de conocer gente de distintos países, varón. Es bonito conocer a mucha gente de muchos países. Quiero hacerte un reto. Sí, claro. Yo todos los sábados, yo no sé si tú sabías esto, nosotros desde que llegamos aquí a Florida, el 19 de noviembre del año 2023 llegamos a Florida. Salimos el 17 de Nueva York y llegamos aquí el 19, que fue un día que nunca me lo olvido. Y pasaron 5 días y yo estaba en la calle predicando. Yo todos los sábados, de las 10 a las 2 de la mañana, me voy por toda la zona costera donde está la discoteca y me paro enfrente de la discoteca a predicar. Todo, con viento, sin viento, con frío, sin frío, siempre. Varón, ¿por qué tú haces eso? Hay muchas personas que han llegado a nuestra iglesia por medio de esos tiempos. Muchos jóvenes. Y muchos adultos también han pasado y le hemos predicado y a veces le da pena, ¿viste? Porque te dicen, yo soy cristiano, y vos lo mirás, si yo soy cristiano, ¿viste? Y vos sabés que estás a punto de entrar a una discoteca, pero Dios en ese momento le dice, y cambian el rumbo, y tú los miras, ¿verdad? Y ellos siguen caminando, como diciendo, ¿viste? No puedo entrar aquí, el Espíritu hablándole a ellos, ¿no? Y han llegado, en muchas ocasiones han llegado personas de esos tiempos, cual mi esposa y yo vamos a predicar, varón, han llegado. Y te hago un reto. ¿Qué te parece si un día de esto, con el permiso del pastor, ¿verdad? Visitamos la discoteca? Claro que sí. Todavía lo sigo haciendo yo, el pastor lo sabe que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero un día esto, si tú quieres y lo sientes en tu corazón, ¿verdad? Te encontrás con muchas situaciones, ¿verdad? Creo que una de las situaciones que más me encontré a la 1 de la mañana fue, recuerdo estar con mi esposa y sale una niña como de 18, 19 años y sale de la discoteca, cruza enfrente y cae en la vereda, desplomada. Creo que eso fue una de las cosas que me marcó, que he visto muchas cosas en ese lugar, pero creo que esa fue una de las cosas que me marcó porque la miré como si fuera mi hija, una niña muy joven, pero me gustaría en algún momento que me acompañes. Claro que sí, es un trato. ¿Seguro? Claro que sí. Amén, gloria a Dios. Sí, claro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Le vamos a pedir al hermano también, de los hermanos de evangelismo, si algún momento no se toman también ese tiempo, que han venido ciertos hermanos, ¿verdad? Con el permiso de nuestro pastor. El pastor sabe que siempre andamos predicando en las calles, ¿verdad? Incluso ayer conocí una persona, ¿verdad? Que no lo voy a estar tocando, porque este lo voy a dejar para el testimonio más adelante, ¿verdad? Pero ya te voy a comentar cuando terminemos esta programación de Metamorfosis Pentecostés. Quiero que tú te atrevas, que hagas una invitación.
a todas esas personas que nos están mirando detrás de esa cámara. Dile lo mucho que Cristo la quiere y dile que hay una iglesia que espera por ella. Cristo te ama, recuérdalo siempre. Aunque tú pienses que no sabe qué haces, qué no haces, cómo estás, Él siempre está pendiente de todos nosotros. Por eso te recuerdo que Cristo te ama y Cristo está pendiente de ti. Acude a la iglesia 700 Reed Channel, Iglesia de Cristo Pentecostal, Pastor Jorge Figueroa y su esposa Débora Figueroa. Día de servicio. Martes 7 de la noche, abiertas las puertas. Viernes 7 de la noche, abiertas las puertas. Martes estudio bíblico, viernes servicio y el domingo el servicio desde las 10 de la mañana. Te esperamos ahí. No te lo puedes perder, porque estamos hablando bajo el lema de nuestra iglesia de este 2025, es la fe inconmovible. Así es. Una fe inconmovible tú tienes que tener. Así que acércate, ven y recibe palabra de Dios y sobre todo, ven con un corazón Dispuesto a adorar a Dios y a llevarte lo que te pertenece a ti. Así Amén. es. Que Dios te bendiga grandemente. Iván, ¿quieres mandarle un saludo? Sí. Yo sé que, bueno, no me estará viendo ahorita, pero Lo va a ver. lo va a ver. Primeramente, déjame, te voy a cortar ahí. Quiero mandarle un fuerte abrazo que no te conozco, pero a la hermana de tu esposa. Sí. ¿Cómo se llama? Angélica. Angélica, Dios te bendiga grandemente. Y a su Eres esposo. un gran instrumento de Dios. Y a su esposo Israel. Israel, adelante, siervo, sigue ganando alma. Así es. Y lógicamente a mi esposa, porque también si ella no fuera ese motorcito que está ahí apoyándome en todo momento, también yo ya hubiera flaqueado de muchas cosas. Igual que yo. ¿Sí? Hay que reconocerla. Aunque mi esposa no está siempre en cámara, pero siempre está fuera de cámara. A mí, mi esposa siempre está conmigo, al lado mío, siempre. Pero en cualquier momento siempre le digo, varón, me tienes que ayudar ahí. Sí. Por ejemplo, le digo, ¿por qué no tiras una entrevista con una mujer? ¿Viste? Sí. Y a veces le cuesta a ella por el horario, por ella trabaja, Ah. muchas cosas. Pero yo sé que Dios le da el tiempo necesario. Quiero que cuando vea a tu esposa, la quiero comprometer para que venga a Metamorfosis y te usted. Claro que sí. Claro Amén. que sí, yo le digo y va a venir, porque ella también tiene un testimonio muy, muy hermoso. Exclusiva, no te lo pierdas. Entre cualquier momento, la esposa de nuestro hermano Iván estará aquí en Metamorfosis y te usted. Claro que sí. Querido hermano, querida hermana que nos estás viendo y que has seguido desde el principio Metamorfosis, queremos darte un fuerte abrazo y un saludo cordial. Que la paz de Dios abunde en tu hogar. Y si el día de mañana Cristo no viene a buscarnos, recuerda esto: adora a Dios, ayuna, ora y satúrate de la palabra de Dios. Mantente alerta, porque dentro de poco los cielos serán abiertos. Así es. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, descenderá a sonido de trompeta por tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.